alegra volverlo a ver, que nos podamos encontrar por estos medios para dar inicio a nuestra clase de ciencias naturales. Listo, chicos, ustedes ya saben que lo primero que tenemos que hacer es silenciar el micrófono para poder escuchar a la profe. Entonces, vamos a silenciar todos el micrófono, muy juiciositos, y vamos a dar inicio a la clase de ciencias naturales. En esta oportunidad, la profe Angie es la que me está acompañando, entonces cualquier cosa, porfa lo preguntan por el chat, no se les vaya a olvidar escribir su nombre completo y el curso, y la profe Irma no nos pudo acompañar en el día de hoy porque se le presentó un inconveniente, eso, pero pues en este momento no va a estar con nosotros, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase, entonces les voy a empezar a... En la clase de ciencias naturales. ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, bueno. Entonces, en la clase de ciencias naturales para grado segundo para el Colegio Los Naranjos. Lo primero que vamos a recordar hoy son las diferentes reglas que tenemos que tener. Como hay niños nuevos que no habían estado en clase, entonces vamos a volver a recordarlas para la clase virtual. Entonces, ingresar 15 minutos antes de la hora estipulada para proveer cualquier imprevisto tecnológico. Para el inicio de las clases se deben silenciar los micrófonos y la cámara de los estudiantes si ustedes nos están viendo. En el chat debemos colocar nuestros nombres completos con apellidos y el curso en el que estamos. Acuérdense que si estamos entrando tarde a la clase no debemos ni gritar ni saludar a la profe, silenciamos el micrófono y ponemos muchísima atención a lo que la profe está hablando. Las preguntas o cosas que vayamos que tengamos como cuestionamientos a la explicación que la profe nos está diciendo, lo hacemos al final. Esas preguntas ustedes las pueden estar escribiendo en el chat para no generar inconvenientes. Acuérdense que no nos vamos a burlar de las opiniones de los compañeros, no vamos a poner emojis ni nada de eso, así no estemos de acuerdo con lo que nuestros compañeros estén opinando. Durante la explicación no debemos interrumpir al docente. Si yo lo requiero, así como hicimos ayer matemáticas, entonces ahí sí vamos a interrumpir porque les voy a pedir la palabra a algunos niños, de lo contrario no. Y vamos a hacer todo lo posible porque la clase de ciencias hoy también sea así como la de matemáticas, que sea muy interactiva entre los dos, entre el docente y los chiquillos. ¿Listo? Lo otro que les iba a decir es que si tienes que salir antes para conectarte con que tu hermano o tu hermana se conecte a otra reunión, entonces te despides por el chat y para que sus compañeros no se interrumpan y la clase se interrumpa. Recuerden que, por ejemplo, como hoy tienen la primera hora con nosotros, después sigue ciencias sociales, entonces ustedes no se salen de la página ni nada de eso, sino espera que llegue el otro profesor. Y vamos a tener algo muy en cuenta, que es una norma que pusimos ayer pues con la profe Angie. Entonces, recuerde que estamos en clase y tenemos que tener el mismo respeto, la presentación personal y la actitud frente a la misma. No debemos estar comiendo, no debemos estar acostados y debemos estar prestando y muchísima atención y estar participando en clase. Entonces, esas son las normas de la clase. Si vieron, ya le pusimos una más. No olvidar escribir el nombre completo y nuestro curso. Y en el día de hoy, nuestra oración es diferente a como la habíamos realizado antes. Esta vez es una canción, entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a poner manitos de ángel y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y vamos a escuchar la siguiente canción, chicos.
Listo, chicos, ya. Entonces, con esto podemos decir que hoy le vamos a dar gracias a Papito Dios para que nos ayude a curar todas esas personas que se encuentran enfermas, que se encuentran en un hospital, que tenemos que tener mucha fe y mucha paciencia, así como lo decía la canción, para que todo se mejore y todo cambie. Entonces vamos a hacer un Padre Nuestro y un Dios te salve María. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora nos vamos a encomendar de las manos de la Virgen María para que nos siga cuidando y protegiendo de todo mal y peligro. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que hagamos hoy, que Jesucito en compañía de sus arcángeles nos cuide y nos proteja de todo mal y peligro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, chicos. Listo. Imagínense que hoy en la clase de Ciencias Naturales vamos a ver sobre la adaptación de las plantas. Pero es que a mí se me ha olvidado muchísimo ese tema. Yo no me acuerdo mucho bien de ese tema. Entonces vamos a preguntar a ver qué será eso de las adaptaciones. El micrófono. Estaba escuchando. Es que hoy vamos a hablar en Ciencias Naturales sobre la adaptación de las plantas. Y a la profe Lorena se le ha olvidado un poco qué es eso de la adaptación de las plantas. Entonces yo voy a hacer unas preguntas. Entonces, por ejemplo, voy a preguntar a Samuel Ortegón, que vi que estaba por ahí. Samuel, ¿tú qué piensas que es la adaptación de las plantas? A Samuel Ortegón. Samuel puede activar su micrófono y nos contestas. Ya no pregunta. No te escuchamos, Samuel.
No, mi vida, no te escucho. ¿Escuchas? Ahí ya te escucho. Cuéntanos a ver, ¿tú qué piensas que es eso de la adaptación de las plantas? ¿Es que mi vida? Espera que lo escribir en el chat. No, no es necesario que lo escribas en el chat. No puedes responder. Que ellas aprenden a vivir en donde están sembradas. Ay, muy bien. Entonces dice Samuel Santiago Ortegón que aprenden a vivir donde están, sembradas. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Tomás Adrián, ¿qué será eso de la adaptación de las plantas? Tomás no me escucha. Entonces le vamos a dar la palabra a Aarón. Aarón. Ay, ¿ya me escuchas, Tomás? Sí. A ver, Tomás, entonces cuéntanos qué será eso de la adaptación de las plantas, Tomás. Cuando se adaptan a un lugar, a un sitio. Muy bien, cuando se adaptan a un lugar o a un sitio. ¿Y será que las plantas también se tienen que adaptar así como a los animales, Tomás? ¿Tú qué dices? Sí. Sí. Bueno, entonces les voy a explicar. Imagínense, van a mirar la presentación, que así como los animales se adaptan a diferentes lugares como el aire, el agua, la tierra, la selva, la granja, las plantas, las plantas también tienen una adaptación, pero esas adaptaciones de las plantas son muy diferentes a la de los animales, porque imagínense que las plantas no se pueden mover. Ellas donde las siembran, ahí se tienen que quedar. Ellas no pueden caminar y desplazarse como lo hacen los animales. Entonces, por eso esas plantas tienen unas características específicas. Las hojas son todas las hojas de las plantas no son iguales, son diferentes. Hay unas que tienen unas espinitas, hay unas hojas que son más gruesas, hay unas plantas que las flores son muy grandes o las hojas son muy grandes. Hay otras que florecen, hay unas plantas que florecen, hay otras plantas que no florecen. Entonces, como las plantas no se pueden desplazar de un lugar a otro, entonces por eso las plantas necesitan tener unas características y esas características se tienen que adaptar de acuerdo a donde se encuentren. Por ejemplo, encontramos plantas que son capaces de resistir muchísimos cambios climáticos, o sea, por ejemplo, el agua, el sol, la lluvia, cuando hace muchísimo frío que nosotros llamamos acá en Bogotá nevadas, entonces que aparece eso súper nublado. Exactamente, que nosotros no vemos ni nada de eso. Entonces hay plantas que se adaptan a todo eso. Entonces, eso por una parte. Imagínense que hay diferentes adaptaciones de las plantas. Las primeras adaptaciones de las plantas son las adaptaciones del desierto. Voy a preguntarle por acá a un niño a ver qué características tendrá que tener esas adaptaciones de las plantas. Profe Angie, ¿a quién le preguntamos? Pidió la palabra Christopher. Lore, tu micrófono. Christopher, cuéntame qué características tendrán que tener esas plantas que están en los desiertos. El cactus retiene agua. Profe, tu micrófono se silenció. Tenemos silenciado ya. Exactamente, lo que dice Christopher es muy bien. El cactus retiene agua. ¿Y cómo hará ese cactus para retener agua? Esto, ¿cómo hará ese cactus? ¿Cómo hará ese cactus para retener esa agua, Christopher? Todo eso.
No entiendo, no sé quién me está hablando. ¿Christopher? Ahí en el tallo. ¿Y qué pasará en ese tallo? ¿Ese tallo será muy, qué? ¿Muy fuerte o cómo será ese tallo de ese cactus? Grueso. Profe, es muy grueso. Muy grueso. Bueno, es muy grueso. Bueno, les voy a contar por qué el cactus retiene agua y por qué puede vivir en el desierto. Van a prestar muchísima atención. Entonces, el clima del desierto es un clima que hace muchísima calor, que es a muchísimas altas temperaturas durante el día y en la noche hace muchísimo, pero muchísimo frío. Y con una mariposa aquí. Entonces, como hay muy poca lluvia durante el año y hay muchísimos cambios de temperatura. ¿Cómo que está haciendo así? Es para que ustedes estén pendientes. Entonces, como el cactus tiene tantos cambios climáticos y tantos cambios de temperatura, lo que él hace cuando llueve es que recoge en ese tronco tan grueso y por medio de esos chuzitos que él tiene, el agua. Entonces, lo que él hace es llenarse de agua. Y cuando, por ejemplo, no ha llovido por muchísimo tiempo, entonces ahí tiene una reserva de agua para que el cactus no se pueda morir. ¿Qué más les cuento? La mayoría de las plantas que viven en el desierto acumulan el agua en sus tallos. Por eso la mayoría de los tallos son de manera como un cilindro, como un tubito, y son muy, muy gruesos para diferente. para poder guardar todo ese tipo de agua. Sus hojas están formadas por espinas y esas espinas evitan que, por ejemplo, no se desperdicie el agua, que el cactus solamente gaste el agua necesaria. Yo me imagino que alguna vez nosotros hemos tenido un cactus en nuestra casa. Y si ustedes se dan de cuenta, a ese cactus que nosotros tenemos en nuestra casa, o si alguno ha llegado a tenerlo, lo que le echamos es poquita agua y no le echamos agua todos los días, sino solamente le echamos agua de vez en cuando. Porque yo tenía uno y a mí se me murió de tanto echarle agua, porque yo no sabía eso. Y después cuando ya empecé a investigar el año hace harto, entonces fue que me di cuenta que al cactus no tocaba echarle muchísima agua. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay plantas de desierto. Entonces, una planta de desierto, ¿cuál podría ser? Un cactus. Después vamos a investigar qué más plantas podríamos encontrar en el desierto. Ahorita preguntamos a ver si hay alguien que sepa qué más plantas encontramos en el desierto. Profe. Señora. Profe. Dime. Señora. ¿Quién está hablando? Nata va en... Mami, ¿se has visto esas plantas en el agua? ¿Qué, papi? Profe, también la sábila. Pero la sábila será del desierto, ¿ustedes qué dicen? Profe, las águilas no son del desierto. No, la sábila, un niño me estaba diciendo que la sábila. La sábila es otra planta que también tiene sus hojas muy, muy largas, son gruesas, pero esas no las encontramos en el desierto. Esa es una planta que podemos tener en nuestra casa, en las granjas, en las fincas. Es una planta que también necesita muy poca agua. Es una planta que también necesita muy poca agua, pero no es propiamente Profe. del desierto. ¿Listo, chicos? Entonces, la primera planta que tenemos del desierto es el cactus. Esa es la más importante. Ahora vamos a continuar. Ay, no. No vas a mover eso, mire. No lo metió con... Ahora nos dicen que hay plantas en lugares muy, muy fríos. Entonces, que esas plantas que están en los lugares muy fríos, que tienen muchísimo cambio de nevadas, que están
expuestos a muchísimo frío, a muchísimas temperaturas muy bajas. Entonces nos dicen que estas plantas tienen sus hojas redondeadas de un cojín, o sea, es como si tuvieran una capa encima de sus hojas muy delgadas y con ello atrapan todos los nutrientes para resguardarse del calor y del viento. Entonces, esa capa que ellas tienen en sus hojas hacen que, por ejemplo, las plantas se protejan del frío, porque ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros estamos expuestos muchísimo al frío, también nos quemamos la cara. Entonces, las planticas tienen esa capita por encima de sus hojas, es una capa blanca, muy suave, que cuando nosotros podamos observarlas, ustedes vayan a tener la posibilidad de observarlas. Este es el pino. Ajá, un pino. Entonces, esas plantas tienen esa capa, y esa capa que es muy delgadita, es una capa como de tela, de algodón muy delgadita, sí, pero es blanquita, se le ve un poquito blanquito, entonces hace que la planta se cubra de tanto frío y ayuda para que guarde calor, porque también pues ellas de tanto vivir en el frío, pues en toda hora vivirían muertas. Una planta de esas se llama el frailejón, que es el frailejón, es ese que está acá en el piso, que tiene esas hojas súper largas, y ese en vez de tener una capa así blanca como los arbolitos que vemos arriba, ellos tienen como unos vellos, así como nosotros tenemos los vellos en nuestros brazos. Ellos tienen unos vellos así en sus... Tienen las hojas puntiagudas. Tienen sus hojas puntiagudas muy bien, y en sus hojas tienen unos vellitos, y esos vellitos ayudan a que el frailejón tampoco se muera, que nada malo le pase, y ayudarlo a combatir de tanto frío. ¿Listo? Otra planta que encontramos. Espérense, chicos. Ay, otra. Oh, Dios mío, ahora se lo quiero esto. Otras características de las plantas que encontramos son las plantas que viven en el agua. Entonces, estas plantas se adaptan al agua, a los charcos, a los estanques, pantanos, lagunas marinas. Dime, amor. Esas son las algas. Las algas, sí, señor. Y a las orillas de los ríos. Imagínense que estas plantas en oportunidades pueden resistir hasta una persona. Ellas nacen en el agua. Ellas viven en el agua, exactamente. Por ejemplo, estas dos moraditas que están acá, esa se llama la Victoria Regia. Es una planta que, si ve tan bonita esa flor que tiene una flor hermosa y siempre vive en el agua. Son plantas que tienen también sus hojas son muy fuertes. Si ven que sus hojas tienen como un aceite por encima, porque el agua no se les ve pegadas, sino ellas también las cubre una capa de algo encima de sus hojas para poderse también cubrir de tanta agua y que el agua no les haga daño. Esas hojas también son muy fuertes, porque esas hojas pueden sostener hasta una persona. En el caso de que, por ejemplo, vayamos, esas plantas las encontramos más que todo en las selvas, en los ríos y todo eso alrededor, para cuando las personas, por ejemplo, están caminando, ellas se pueden parar encima y eso puede sostener hasta una persona. Entonces, esas se llaman las plantas acuáticas. Imagínense que voy a hacer una pregunta. Se cambió. ¿Será que las plantas que están en el agua, que necesitan espinas, tener unas hojas grandes o tener vellosidades? Angisita, ¿a quién le preguntamos? ¿Velocidades? Alexandra me estaba pidiendo la palabra. Alexandra, ¿Quién es ese correo? Alexandra Rodríguez. Mami, a mí no me des. Lore, tu micrófono. Necesitan menos peso. Necesitan menos peso, muy bien, pero ¿será que esas hojas que viven en el agua serán
¿Necesitan de qué? ¿De vellosidades? ¿De ser grandes? ¿O que las proteja? ¿O que las... Velocidades. necesitan de unas... Profe, No. son grandes. Son unas hojas grandes, muy bien. No necesitan de vellosidades ni de espinas, necesitan es de tener unas hojas muy grandes para que ellas puedan flotar en el agua. Porque imagínense, si son las hojas muy, muy pequeñas, pues las hojitas se hundirían. Esa Entonces, cosa que tenía esos chuzos se llama espina. ajá, el cosito que tenía los chuzos se llama espinas y son los cactus. Los cactus, los que necesitan espinas son los que viven en el desierto. Recuerden eso siempre. Los que Necesitan ser grandes para coger sus nutrientes. Muy bien, Francisco. Necesitan ser grandes para coger sus nutrientes. Y los que necesitan espinas son los cactus, las plantas de los desiertos. Los del agua necesitan tener unas hojas grandes para poder flotar. Y las flores, ¿y cuáles serán las plantas que necesitan vellosidad? Para que les dé calor. ¿Los del frío? Están las del frío. Activa tu micrófono. Absorben el agua. Las plantas que necesitan vellosidades son las plantas que viven en lugares fríos. Acuérdense que les acabé de explicar que necesitan que una capita blanca los cubra para que el frío no las queme ni las dañe. Tenemos que estar prestando atención, chicos. Profe, son los pinos. Profe, activa tu micrófono. Las plantas, entonces, y hay plantas, unas plantas trepadoras. Ustedes se han visto que por ahí en sus casas, alrededor de sus casas, hay unas plantas que se trepan por las paredes. Las enredaderas, muy bien. Esas plantas son las trepadoras y se caracterizan por tener un tallo muy largo y lleno de hojas y flores. La misión principal que tienen las enredaderas o las plantas trepadoras es enredarse por superficies, ya sean postes o paredes. No es una planta que dices, dime. Ellas crecen muy alto para coger el sol. Muy bien, ellas crecen muy alto, son plantas que crecen muchísimo. Y como las enredaderas nacen de unos troncos y esos troncos quieren alcanzar la luz del sol, entonces por eso las enredaderas son muy, muy largas, por esa razón. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a preguntar cuáles fueron los tipos de... Vamos a preguntarle por acá, a ver a quién, Angisita, ayúdame. ¿A quién le preguntamos? María José López. A ver, María José López, ¿cuáles son las 4 clasificaciones de las plantas? A ver, María José, te escuchamos. María José López. No, Angisita, démosle la palabra a otro niño porque María José no está por ahí. María Angélica. A ver, María Angélica, cuéntanos cuáles son las 4 clasificaciones de las plantas. Activa el micrófono, Angélica. Los cactus, profe, las acuáticas, las enredaderas, las de frío y las de páramos.
Uy, muy bien, María Angélica. María Angélica nos prestó muchísima atención. Muy bien, María Angélica. Ahora le vamos a preguntar a ver, Angisita. Profe, fui yo. Dime, Alan. Alan Bejarano. A ver, Alan, te vamos a preguntar. Dinos dos características de las plantas acuáticas. Grandes para flotar y las que tienen aceite. Muy bien, Alan. Listo, Alan. Muy bien, te felicito por estar pendiente. Dime. Son grandes, tienen aceite y las hojas son muy delgadas, gruesas. Las hojas son muy delgadas o gruesas. Gruesas. Gruesas, muy bien. Ahora le vamos a preguntar a quién. A ver. Angie Gamboa 07. A ver, Angie Gamboa, ese correo. Tienes que desactivar. ¿Cuál es la pregunta? Ay, bueno, no habíamos hecho la pregunta a Angie Gamboa. A ver, Angie, ¿quién eres tú, Angie? Dana. Ay, Dana, a ver, Dana. Entonces, Dana nos va a responder cuáles son las características de una planta de desierto. Que absorben el agua para mantenerlo cuando no hay lluvia. Muy bien, Dana, sí, señora. ¿Y qué son los cactus? Son los cactus, muy bien. ¿Y esos cactus a dónde tienen esa agua para todo ese tiempo que no llueve? En el tronco. En el tronco, muy bien. ¿Y esas espinitas qué es lo que ayudan a hacer, Dana? Evita que la es en el tallo. Muy bien, Dana, evitar que el agua se desperdicie. Listo. Muy bien, Dana, te felicito por estar pendiente. Ahora le vamos a preguntar a otro niño, Angisita. Dana Romero está pidiendo la palabra. A ver, Dana. Ay, mire, Christopher ya nos está mostrando un cactus. Van a mirar todos en su pantalla y Christopher tiene un cactus. Nos está mostrando allá un cactus. Ya el cactus está un poquito. ¿Ya ven el cactus de Christopher? No, yo no. ¡Oh! No, ¿Todavía no lo ven? No, señora. Tampoco. Yo tampoco. Vamos a escuchar a Christopher al que... Vamos a escuchar a Christopher cómo hace para cuidar ese cactus. A ver, Christopher, cuéntanos. Le echo agua solo los lunes. Le echas agua solo los lunes. ¿Y qué más haces con él? Les echo una jeringa llena de agua. Solo una jeringa. ¿Hoy es lunes, pa? No, mi amor, ayer fue lunes. ¿Y cuando tú lo compras estaba así de pequeñito o estaba más grande? Era igual a como está ahorita. Estaba más pequeñito. Estaba muy pequeñito, o sea que Christopher lo ha cuidado mucho para que ese cactus vaya creciendo. Muy bien. ¿Y tú solamente le echas agua el lunes? Sí. Muy bien, Christopher. ¿Y tú si alcanzas a ver los pelitos que tiene ese cactus, Christopher? Sí. ¿Y tú alguna vez has tocado eso? ¿Será que eso chuza? Cuéntanos. No tanto. ¿No chuza tanto? No.
Sí, chuza. Esas cositas se meten en los deditos y toca tener muchísimo cuidado. Muy bien, Christopher, tienes que seguir cuidando ese cactus. Bueno. Bueno, mi amor. Listo, ahora ¿Dónde está la mía? Ahora vamos a escuchar a quién, Angisita. Bueno, ahora Mónica.808. Mónica.808. Ahí quieres ese correo. Hola, profe. Esto sí. Vamos a preguntarle a Sara. Sí, señora. Sí, señora. Listo, Sara. Entonces nos vas a decir. No se le escucha. Profe, el micrófono. La pregunta. Profe, se te apagó el micrófono. Sí, mi amor. Vamos entonces, Sara nos va a contar 2 características de las plantas trepadoras. Son muy largas. Son muy largas, sí, tienen señora. flores. Y tienen flores. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica de esas plantas trepadoras que es súper importante? Trepan paredes y muros. Trepan paredes sin muros. Muy bien, Sara. O sea que prestaste muchísima atención a la clase, señor. Profe, también puede trepar un apartamento de 10 pisos. Exactamente, muy bien. También puede trepar apartamentos de 10 pisos. Esas plantas crecen muchísimo. Son plantas que crecen muchísimo y que a toda hora quieren estar alcanzando el sol. Por eso les decía que son plantas que crecen muchísimo. Listo, vamos a preguntarle. Alexandra Rodríguez está pidiendo la palabra. A ver, Mateo. No, dice Alexandra Rodríguez. A ver, el correo Alexandra Rodríguez, ¿de quién es? Es que es activar el micrófono. El correo de Alexandra Rodríguez. No sé, Angisita. Dice, pidió la palabra Juan José. A ver, Juan José. Pido la palabra, profe. ¿Quién eres? Que no te veo. Francisco. Ay, Francisco, listo. A ver, Francisco, entonces vamos a escuchar a Francisco. ¿Cuáles son las características que deben de tener las plantas que viven en lugares que hace muchísimo frío, Francisco? Usted que es muy pilo. Tienen que ser muy altas y tienen que ser puntiagudas. Uy, muy bien, Francisco. Tienen que ser muy altas y tienen que ser puntiagudas. ¿Y tú te acuerdas qué es lo que ellas tienen en sus hojas para que las proteja del frío? Tienen como una capa. Tienen Algo ahí. una capa. Muy bien. O a veces tienen unos vellitos muy finos. Tienes que acordarte de eso. Tienen una capa muy delgadita blanca o los frailejones tienen unos vellitos así como los que nosotros tenemos en los brazos que para protegerse también del frío y que ellos les puedan dar calor. Listo, chicos. Les voy a volver a compartir la presentación para que podamos terminar. Imagínense que ustedes ahorita en este momento van a pensar qué plantas conocen. Van a pensar en 4 plantas.
diferentes a las que ya vimos, diferentes a la Victoria Regia, a los cactus, a los pinos, al frailejón. Vamos a pensar en 4 plantas y yo le voy a preguntar a unos niños y las vamos a tratar de clasificar en donde, si están en el desierto, si están en lugares fríos, si son plantas trepadoras, ¿listo? Entonces, en este momento vamos a pensar en 4 plantas. ¿Listo? ¿Ya pensamos en 4 plantas? Angisita, ¿tú quién dices que le damos la palabra en esta oportunidad? Juan José Torres. A ver, Juan José Torres, cuéntanos tus 4 plantas que pensaste. Frijol y sábila. Sábila. Picha, picha y habla. Es picha. No más escuché que la sábila, Juan José. Sábila. Sábila. ¿Y la sábila en dónde la podríamos clasificar? ¿En plantas de desierto, en plantas trepadoras, en plantas de clima frío o en la... Trepadora. ¿Será que la sábila es una planta trepadora? ¿Ustedes qué dicen? No sé la sábila. No, señora. La sábila, vamos a mirar cómo es la hoja de la sábila. La hoja de la sábila tiene una hoja punta, entonces no puede ser, de acuerdo a las clasificaciones y a las características que la profe nos dio, no puede decir que es una planta que vive que es una planta trepadora. Christopher se está pidiendo la palabra. A ver, Christopher. Plantas trepadoras. Vocalito. Pero te escuchamos. Es una enredadera. ¿Pero qué están hablando? El pino, el frailejón, la sábila y el Y la sábila vamos a escuchar a Christopher. Bueno, tú dices el pino. ¿Y el pino en dónde lo podríamos clasificar, Christopher? ¿En plantas de qué? de nieve. En plantas de nieve, ¿cómo así? El pino es de lugar de clima frío, acuérdense, en el pino es de lugares fríos, que por eso tiene una capa blanquita en sus hojas. ¿Y la sábila de dónde sería, Christopher? Activa el micrófono, mi amor. Desierto. La sábila sería que podría ser del desierto. ¿Ustedes qué dicen? No. No, Sitio. la sábila no puede ser del desierto porque la sábila no tiene un tallo grueso, ni tampoco en sus hojas sí tiene unos chuzitos, pero esos chuzitos que tiene son mínimos. Entonces la sábila no puede ser del desierto. Listo, vamos a darle la palabra a Aarón, que Aarón es la que levanta la mano desde hace rato. Activa tu micrófono, Aarón. Es de un sitio frío. Te le doy la colito. ¿Ya? A ver, Aarón, te escuchamos. Mi abuela tiene una de curuba y una de gulupa, y siempre se trepan por el techo, y mi abuelo se sube en una silla y baja la curuba y la gulupa. Muy bien, Aarón, o sea que esas son plantas que trepadoras, ¿cierto?
Sí, señora. Muy bien, Aaron. Mire, Aaron ya nos dio 2 ejemplos, el de grupo y el de curso. Muy bien. De clima caliente. Ay, muy bien. Cálido. Muy bien, Juan Esteban Aguilera. Toca la guatita porque se enredan en las regaderas. Uy, muy bien. Esa planta es súper importante. ¿Quién la dijo? Claro. ¿Cómo, mi amor? Sara Novoa. Sara Novoa, muy bien. Esa planta es muy importante porque es una planta que tiene los chuzitos, es un vegetal que tiene chuzitos y también nos ayuda a lo del agua. Muy bien, Sara Novoa, listo. Por allá dicen que tienen sembrados frijoles, sábila. Jerónimo Parra está pidiendo la palabra, a ver. Jerónimo, ¿qué nos va a contar? La hierbabuena. La hierbabuena, muy bien. Y el perejil. Y el perejil, ¿y esa de dónde será? Y el cilantro, muy bien. ¿Y esa de dónde será? Y el clima frío. De clima frío, muy bien, Jerónimo. Listo, chicos. Ya vamos a dejar hasta ahí porque ya ahorita tenemos que continuar con la otra clase. Entonces les voy a explicar cómo tienen que hacer el producto de ciencias naturales para que porfa les quede claro. Entonces imagínense que ustedes en ciencias naturales tienen que entregar de producto una flor, ¿cierto? Y en esa flor tenemos que hacer unas cosas. Entonces, imagínense que en el centro de la flor vamos a escribir adaptaciones de las plantas. Y en cada pétalo de esa flor vamos a escribir las diferentes clasificaciones que tenemos de las plantas. Entonces, por ejemplo, plantas de desierto, plantas que viven en sitios fríos, plantas que viven en... Desactiva tu micrófono. Desactivan ese micrófono, ¿quién será? Uy, Dios mío. Entonces, en el centro de la flor tenemos que escribir adaptaciones de las plantas. Y en cada pétalo tenemos que escribir, por ejemplo, en un pétalo tenemos que escribir plantas de desierto. Y damos una explicación, qué características tienen las plantas de desierto. Y hacemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en las plantas de desierto podemos dibujar el cactus que Christopher nos mostró. En el otro pétalo tenemos que dibujar, escribir plantas de clima frío. Y entonces escribimos cuáles son las características de clima frío y ahí dibujamos, por ejemplo, podemos dibujar el frailejón, la sábila, el pino y todo eso. Y así sucesivamente completamos la flor. Ese es el producto que nos tienen que enviar a nosotros de ciencias naturales. ¿Listo, chicos? Entonces, ya lo hice. Bueno, me alegra que ya lo hayan hecho. Bueno, mis amores, muy bien. Es que nosotros tenemos unos niños muy pilos. Entonces, escuchen lo que vamos a hacer. Ahorita no se van a desconectar. Van a quedarse ahí conectados porque sigue la clase de ciencias sociales con la profe Angie. Entonces, van a estar ahí pendientes. Yo voy a terminar la grabación de la clase y ustedes se quedan ahí pendientes mientras que la profe Angie nos saluda, que ella ya está conectada. No olviden haber escrito el nombre en el chat para poder tener el registro de quienes asistieron a la clase. ¿Listo, mis amores? Listo. Profe, yo Señora. no puedo asistir a la otra clase porque mi hermana tiene una clase. Bueno, mi amor, no importa. Ahorita cuando terminemos la clase enviamos los videos de las clases. ¿Listo, mi amor? No te preocupes y entonces ya sabes de qué cómo vas a ver el de sociales. ¿Bueno? Bueno. Listo, mis amores, cuídense mucho, que Dios los bendiga y en un ratico, ya en un momentico vuelvo y me conecto porque tengo que terminar la grabación para que la profe Angie se pueda conectar. ¿Listo, chicos? Bueno. Chao, Bueno, profe. Chao, mis amores. Chao, Cuídense profe. mucho. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.